César, que en Sabana Grande Boyá, que Sí. tiene una empresa de vender productos químicos para animales y maíz y ese tipo de cosas. Hola, Dolores, ¿cómo se siente? Ay, esta pierna, es tu problema grave. Eh, no hay problema, la semana que viene. Dolores, ¿cómo tú estás? Ya se me sanó la pierna, pero este brazo. Entonces, yo no sé por qué fue que mi mamá me puso Dolores. Digo, yo tampoco entiendo. Para nada. Pero hubo un señor que fue al médico, Ajá. 70, 75 años, escoliosis, vaina, problemas estomacales, paciente hipertenso, paciente del hígado, paciente del páncreas, bueno, todo. Pero él fue por un dolor en una pierna. Y entonces el médico, cuando le está haciendo, ¿usted es hipertenso? Sí. ¿Usted es diabético? Sí. ¿Usted tiene problema del hígado? Sí. ¿Usted tiene problema de la columna? Sí. El médico dice, papá, ese problema de la pierna es normal. Porque usted, imagínese, la edad y todas esas enfermedades juntas, tiene que doler en la pierna. Dice, pues mire, usted está equivocado, porque la otra pierna no me duele y tiene la misma edad. Qué barbaridad. Tiene Vamos la al tema misma ahora. edad. Vamos al tema. Adelante. Conexión con Darío Cuba. Gracias el doctor César Zapata que nos concede esta conversación. No me atrevo a decir que estoy entrevistando al doctor César Zapata porque no creo que llegue ahí. Sin embargo, conversar yo creo que sí. Doctor, entonces tenemos coronavirus, crisis económica. Eso genera en el ser humano, en el padre de familia, madre de familia, el empresario, tanto de servicio como industrial, genera una especie de incertidumbre. Sí. Porque la parte política, hay sectores que apuestan a un color, otros sectores apuestan a otro color y otros apuestan a otro color, por la característica de nuestros contendores. Estamos en presencia de maestros de la política, eso no le quepa la menor duda a nadie, un hombre que fue 3 veces presidente, Leonel Fernández. Estamos en presencia de un empresario de la aviación, para llamarlo de alguna manera, más Ujú. importante del Caribe, que él con sus manos construyó su empresa. Y un empresario joven también, igual que el otro, que empresario por herencia, ha mantenido sus empresas, empresas de la familia, empresas familiar. Pero ¿qué resulta? Que las proyecciones del país, desde el punto de vista económico, se han mantenido estable. Y según dicen los organismos internacionales, ha sido uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Pero ¿qué resulta? Que ya el domingo 5 de julio vienen las elecciones. Dicho en programa grabado el sábado, mañana domingo, habrá que elegir uno. El asunto es el impacto de ir a las elecciones cuando ya previamente hubo una campaña en donde hubo muchas personas juntas. Ujú. Levantarse mañana temprano entonces, hacer una fila, como que un tanto complicado o no es complicado o cómo manejar esto desde el punto de vista de la mente de la gente. Mira, yo pienso que la gente va a ir a votar. Primero por un problema tradicional. El dominicano tiene una característica muy particular en términos de conducta o de psicología política, si se puede llamar así, con el permiso del doctor León Tebrea. Y es que se pasa 4 años negando a los partidos políticos y a los líderes de esos partidos, criticando al que está en el poder y al que está fuera también, pero al final, cuando llega el periodo electoral, va a ejercer el voto. Eso por un lado tiene una importancia, que es el hecho de que es un país que ha asimilado el procedimiento democrático, por tanto cierra, por decirlo de alguna manera, posibilidades de que haya un régimen dictatorial, ¿verdad? Sí. El país está siempre como contrario a eso y prefiere
el ejercicio democrático. Por otro lado, está el hecho de la percepción. Al margen de esa visión negativa que mucha gente ha teorizado sobre eso, sobre el pesimismo dominicano, viene de viejo, desde los pensadores decimonónicos del siglo XIX hasta nuestros días se ha discutido mucho sobre esa actitud pesimista del dominicano, incluidos los propios pensadores del siglo XIX. Federico Enrique Caractero escribió una obra que se llama Un ciclón dentro de una botella, Sí. que es un tratado de pesimismo. Sí. Ajá. Entonces los dominicanos tienen esa tendencia al pesimismo y por tanto esas críticas acres y negativas, repito, tanto al que está en el poder como al que está fuera. Como si de repente se proyectara el propio dominicano que no tiene salida política. Porque Danilo Medina no sirve, Gonzalo no sirve, pero Luis Abinader tampoco, pero el doctor Fernández ya gobernó y no sirve tampoco. Es decir, se niegan a sí mismos una posibilidad. Sin embargo, paradójicamente van en la madrugada a hacer una fila por esos mismos personajes, por esos mismos líderes políticos a quienes ha criticado y a quienes ha señalado como que no deberían estar en el escenario político. Esa conducta es digna de ser estudiada con calma. ¿Cuál es la percepción real del dominicano y qué lo mueve a la toma de decisión? En el mercado electoral y en cualquier otro estudio de marketing existe lo que se llama la percepción y la toma de decisión. Ahora, ¿qué es lo que impacta fundamentalmente la toma de decisión en el mercado, cual que sea? Sea este el mercado electoral o sea la psicología del consumidor aplicada al mercado de productos cualquiera. Bueno, que el individuo toma decisión sobre la base de lo que se llama el riesgo percibido. Sea intuitivamente o sea que lo saben, no puedo establecer eso, los partidos políticos han realizado una campaña que se le ha llamado sucia, pero la han hecho todos y la han hecho tradicionalmente, de llamar, de tocar esa zona de riesgo percibido. Es decir, señalar los déficits y las fallas y las indelicadezas del adversario. No presentar un programa de gobierno, no presentar las cualidades de su candidato, sino las fallas del otro. Lo que hace que el individuo vaya a votar, tome decisiones en función del riesgo percibido. Se van. Se van. En función del riesgo percibido. Entonces, lo que se trata de inocular en la mente de la gente es el riesgo. Por tanto, yo no voy a votar por un proyecto político, no tomo decisión por la calidad del producto, no tomo decisión por la calidad de la marca, sino por el riesgo que representa la marca de la competencia. Si voy a comprar un vehículo, entonces, lo que usted me está diciendo, y yo creo en Volvo, la gente de Volvo me ha dicho exactamente todas las características positivas que tiene Volvo sin hablarme mal de Mercedes-Benz. Exactamente, exactamente. Pero aquí no. Aquí Volvo te advierte de lo mal que va Mercedes-Benz y Mercedes-Benz a su vez te diría las fallas del Volvo. Que no se trata de un tema de marca de vehículos, no. Estamos haciendo un símil, un ejemplo, extrapolando para que tenga otra ejemplo. visión, para tener otra visión. Porque en realidad el riesgo percibido siempre está presente. Yo voy a comprar un par de zapatos para olvidarnos de las marcas Sí. de carro. Yo voy a comprar un par de zapatos, los veo, me gusta, pienso que me queda bien, es el size que busco, pero luego me pongo a pensar, ¿vale eso? ¿Es realmente de piel? ¿La suela es realmente una suela de calidad? ¿Tiene durabilidad? Es decir, esas son ideas que me pasan por la cabeza que se llama en mercadeo o en psicología del consumidor riesgo percibido que ha sido aplicado, lamentablemente digo yo, a el escenario político nacional, porque eso obnubila la posibilidad de que el votante tome decisiones por proyectos políticos, por la calidad del candidato y porque se le presente un plan de gobierno. Gracias, doctor. A su orden. Señores, conexión con Darío Cuba. ¿Ha terminado? Van a recibir este espacio a través de el canal 16 de Telecable Dominicano. Pero además lo van a recibir a través de HDTV Dominicana para el este y en el noroeste a través de
Gonza TV para todo el noroeste, pero para el mundo a través de Dominican Internet Group. De manera pues que tenemos cubierto a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias, César, Siempre nuevamente. a su orden. Señores, el doctor César Zapata, si Dios lo permite, nos acompañará con más de la frecuencia que ustedes se imaginan, porque necesitamos un orientador que tiene que ver con la mente del ser humano, porque hay muchas cosas que debemos saber. Por eso, Conexión con Darío Cuba ha conversado con el doctor César Zapata. Adelante, señor director. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros. Lo que pasó en la semana se enorgullece de tener un amigo, un hombre de ciencias. César Zapata, doctor César Zapata, es catedrático universitario de psicología, pero además es el coordinador de la cátedra de lo complejo. Pero además es psicoanalista, hombre de ciencias. Con él vamos a conversar de varios aspectos que tienen que ver con el comportamiento y la conducta de nosotros, los seres humanos. Gracias y bienvenido, César. Gracias y como siempre, complacido de poder compartir un escenario con usted. Qué bueno. Hace días no nos pechábamos, pero Bueno, las amistades se guardan en una caja fuerte. Cuando se sacan, solamente se le quita el polvillo y están intactas. bueno, tenemos que aceptar también el periodo de confinamiento que genera Sí, lo que ahora se llama nueva cotidianidad. sí, yo no sé, se ha popularizado, César, el distanciamiento social. Yo en principio no lo entendía, porque yo entendía o sigo entendiendo que es el distanciamiento físico. Así es. ¿Cómo es en definitiva? En definitiva, fue un error convocar a la gente al distanciamiento social. Un error grave. Más grave de lo que se haya podido medir realmente, porque en la crisis de salud, en la crisis sanitaria mundial, eh, se han enfocado exclusivamente en el problema orgánico y nos hemos olvidado del impacto que una pandemia puede tener en la parte psicológica, en la parte psicoemocional, en la conducta del sujeto, en los cambios que el sujeto tiene que hacer para adaptarse a su proceso permanente de evolución en un determinado contexto, en un determinado ambiente, en un determinado ecosistema. El cambio brusco del ecosistema del sujeto definitivamente genera también un impacto en su capacidad para adaptarse. Tiene que pasar un periodo de tiempo para poder adaptarse, tiene que pasar un periodo de tiempo para recuperarse de lo que se llama el estrés postraumático. Entonces, como que se olvidaron de todo eso y le agregaron al fardo de conflictos que implicaba el confinamiento la palabrita distanciamiento social. No. Y menos ahora que tenemos todo el tema de las redes, todo el tema de la virtualidad, todo el tema de los contactos a través de una serie de mecanismos tecnológicos, Skype, Zoom, etcétera. No hay distanciamiento, lo que hay es distanciamiento físico, porque a nivel virtual yo puedo mantener toda la socialidad necesaria o posible, mejor dicho, en estas condiciones especiales de la nueva cotidianidad en que nos ha colocado la pandemia. Al sacarnos, al quitarnos de nuestro imaginario la idea de que yo puedo estar en contacto con los otros, aumentaba la ansiedad, aumentaba la angustia. Y te digo algo, se le olvidó a los especialistas en el mundo que la situación psicoemocional tiene un impacto en el sistema inmunológico. Okay. Los estudios han demostrado que los estados de felicidad aumentan el sistema inmunológico, mejoran la calidad de adaptación, no solamente psicológica, sino orgánica, y nos prepara para enfrentarnos a los invasores, como el caso de los virus, las bacterias, etc. Pero además, Perdón, 30 segundos nada más. sí,
¿Tú te refieres a que ese impacto emocional le genera una baja en la defensa del ser humano? Definitivamente hay una caída en las defensas. Una caída en la defensa. Pero no solamente psicológicas, sino orgánicas. Orgánicas. Porque la caída en las defensas psicológicas generan los estados depresivos, Ok. o la distimia, o los estados de ansiedad, o los niveles de tensión, o el insomnio. Pero ¿Puede causar hasta tristeza? la tristeza, la caída del ánimo, a su vez genera una caída del sistema inmunológico a nivel orgánico. Lo que pasa es que ha habido una serie de cambios en los paradigmas que todavía nosotros en Dominicana estamos, digamos, en el umbral para discutir. Ahora no se habla de psicología, se habla de psiconeuroinmunología. Ajá. Psiconeuroinmunología, para decir que a nivel psicológico, a nivel neurológico y a nivel de los mecanismos defensivos del cuerpo hay una interconexión. Ok. Pero además ahí falta todavía la parte que tiene que ver con el sistema endocrino. Entonces habría que decir psiconeuroinmunoendocrinología. Es decir, suena muy largo, pero en el ámbito de la complejidad se entiende que la multidisciplinariedad, es decir, la cantidad de disciplinas que pueden abordar un mismo tema, al mismo tiempo cuando se combinan, pueden generar una nueva teoría Ajá. para poder mejorar la visión, la perspectiva, el ángulo de mirada del científico ante ese problema. Entonces, nos olvidamos de eso en República Dominicana y nos concentramos en el tema de los efectos orgánicos que podía tener el contagio. Pero previo al contagio no nos preguntamos los efectos orgánicos que ha tenido, no que podría tener, que ha tenido los cambios psicológicos en el sujeto. Ok. Eso es importante discutirlo. Eso va a ser una segunda etapa. Y todavía está sobre la mesa la posibilidad de discutir eso y de aclarar para la gente la importancia de la felicidad, la importancia de la estabilidad emocional. Esa es la segunda parte de este tema que estamos tratando ahora. Seguro. ¿Qué es lo que pasa? Ciertamente, cuando la gente se ve por Zoom, están cerquititas. Es posible que hasta que virtualmente pudieran darse un beso, Ujú. pero virtualmente el afecto no se puede manifestar con el estrechamiento de las manos, con el abrazo. En España son 2 besos, en otra parte del mundo son 3 y hasta 4 besos como manifestación de afecto, ese calor humano que se transmite de persona a persona, a tal punto que se llegó a manejar la teoría de que las personas tienen que abrazarse 150 veces al día Sí. para generar una carga afectiva de energías. Sí. ¿Cómo haces tú con esa carga de energía que tú tienes, que tú no has podido traspasar, y las demás personas que te rodean? Yo te amo, yo te quiero, pero resulta que no, la parte física no se muestra. Mira, en verdad es importante decir que la realidad virtual nunca va a sustituir a la realidad en sí misma, la realidad per se, nunca la va a lograr sustituir. Pero tampoco vamos a dejar de convivir con la realidad virtual. Ya existe, está ahí y se ha incluso incrementado exponencialmente el uso de la virtualidad en esta época de pandemia. Pero en verdad tú has tocado un tema muy importante. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Se hizo un estudio de niños de granja, de niños de guardería, es decir, huérfanos que están siendo atendidos en un centro de asistencia, comparado con niños que tenían su vínculo parental, papá, mamá, ese triángulo que también tenemos que hacer un programa sobre eso, Ajá. cómo hemos bombardeado Sí. esa tríada, que primero es una díada madre-niño y después una tríada madre-niño-padre, y la importancia que tiene eso para la estabilidad, la salud del niño. Entonces se hizo un estudio de niños con padres y de niños que estaban en guarderías, que eran huérfanos. Y se descubrió que había más muerte de cuna, la llamada muerte súbita, muerte repentina, en los niños huérfanos que en los niños con su familia. Entonces, yendo un poquito más allá, se descubrió que el touching, como dicen los norteamericanos, Sí. el contacto físico, la piel, el roce, la expresión de afectividad real, a lo que tú llamas expresión de manos, abrazos, caricias, implicaba
para decirlo de alguna manera, un impedimento de que ocurriera esa famosa muerte de cuna o muerte súbita. Se siguió investigando, se siguió explorando y se descubre que ese contacto definitivamente genera un incremento en el potencial de sobrevivencia del ser humano. Para, Es fundamental. para cerrar este primer tema, es decir, los niños que tienen mayor cantidad de afecto tienen mayor felicidad y por ende... Y mayor promesa de salud, tanto psicológica como física, y mayor promesa de superar las etapas críticas del desarrollo. Bien, gracias doctor. Gracias a ustedes. Quédense ahí, que vamos a continuar. El cordón de plata sigue vinculado. ¿eh? Sigue. Ya, No, arrancamos. sigue. El cordón de plata sigue vinculado al cuerpo físico, pero tú estás en otro plano, que es el plano astral. Entonces, para tú poderte mover en la astralidad, necesitas un cuerpo distinto. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando tú rasgas una guitarra, ¿dónde está el sonido? Cuando la guitarra vibra, genera un sonido. ¿Dónde está el sonido? Obviamente está en una dimensión distinta a la tridimensionalidad conocida, Ajá. ¿verdad? Porque no tiene corporeidad física. Entonces, para tú moverte en esta tridimensionalidad, tú necesitas ese cuerpo físico, pero para moverte en el plano astral, necesitaría otro vehículo. Si tú vas a viajar por mar, no te puedes ir en tu jipeta, Muy bien, pero... que está muy bonita, por cierto. Muchas gracias. Mira, entonces el asunto, ¿es posible que una gente pueda levantarse y despegarse del suelo? Hay más cosas. ¿Qué fuerza mental le harían falta para yo lograr eso? Hay más cosas entre el cielo y la tierra que en la que el hombre pueda pensar con toda su filosofía. Dice un fragmento de la Biblia a lo que los evangélicos no se refieren nunca. Hay más cosas entre el cielo y la tierra que a la que el hombre pueda pensar con toda su filosofía. Y un místico decía, si el hombre hubiese dedicado más tiempo a su mente que a su cuerpo físico, podría viajar sin necesitar vehículos. Yo duré un mes siendo millonario y ayer me di cuenta que no tenía un solo centavo. Un mes siendo millonario. Sí, siendo millonario me imaginaba yo. Sí, porque yo quería hacer un paraguas que tuviera un abanico. Resulta que ya hay miles de paraguas que tienen abanico. Pero que nosotros... Lo investigaste por las redes. Sí, pero entonces resulta que ya alguien lo pensó primero. Pero ¿por qué ese tipo viene a pensar? ¿Por qué yo pienso tan tarde algo que es tan usual? Hay yo siempre trato de vincular esa mística a la cuestión de la ciencia, ¿verdad? Toda mi vida he creído que son dos líneas paralelas que se tocan en algún punto. La mística religiosa y la ciencia. Entonces hay un señor que se llama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es un hombre incómodo para la ciencia porque tiene 2 doctorados, de Harvard y de Cambridge. Uy. Entonces, uno de ellos en biología molecular, por tanto es difícil como meterle el diente y decir que él no sabe o que está diciendo una tontería. Él dice que así como la materia está constituida por energía, la mente también genera un campo que él llamó campo mórfico. Por eso 2 personas pueden pensar al mismo tiempo sobre una idea innovadora, aunque no estén cerca el uno del otro. Es decir, tú puedes pensar algo aquí y ahora mismo lo está pensando alguien en otro lugar sin estar en contacto contigo. El asunto es que, para cortar este tema aquí y entrar al tema que nos convoca, es que Rosacruz dice que tú no puedes decir las cosas que tú piensas, los proyectos y esto, porque hay alguien que tiene la mente abierta que lo recibe, lo puede captar y ejecutarlo. Y entonces uno va a andar con una cosa callada ahí todo el tiempo. En verdad, el campo mórfico va a funcionar aunque tú no lo digas. Porque, si lo pienso ya está funcionando. El pensamiento es el que se adhiere a toda la gama de pensamientos que hay en ese campo. Pero entonces yo lo puedo reducir a lo siguiente. Sí. Ya eso está dicho. Hasta con el pensamiento se peca. Exactamente. Lo dijo, otra vez volvemos al tema bíblico, lo dijo Jesús. Aquel que mira a una mujer ajena para codiciarla en su mente, ya adulteró con ella en el corazón. No. Bueno, dejemos eso ahí. Bien, ahora vámonos al tema que nos convoca, ¿verdad, Adeline?
tenemos planteado tres temas fundamentales. Uno, tres crisis, si pudiéramos llamarle crisis. Yo prefiero llamarle tema, o tres situaciones más bien. Sí, El COVID que sorprendió al mundo, sí, nos llegó desde China, Europa, Estados Unidos, América, Centroamérica, el mundo entero. sí, Entonces tenemos que se desprende de ahí una crisis económica y una crisis, en algunos casos, existencial, para agregarle otro tema. sí. Para Donald Trump se volvió crisis política también. Sí, crisis, correcto. Y de cierto modo, República Dominicana, crisis política mezclada con otros aspectos que al final podemos analizar. Pero COVID-19, Sí, no lo conocíamos el ébola, conocíamos la fiebre H1N1, conocíamos eh, la sífilis, conocíamos el VIH, que estamos conviviendo, por ejemplo, con la sífilis, con el VIH, con la tuberculosis, que se parece es la mucho. pandemia más importante a nivel mundial, la tuberculosis. Sin embargo, Ajá. no se habla de ella. Efectivamente, entonces tenemos gente con tuberculosis por doquier, pero no sabemos quién es quién y nos respiran cerca. Ujú. Y el esputo también le llega a uno y a veces, pero bueno, pero el COVID-19, él tiene que estar en tu casa, trancado, Ujú. dicho en República Dominicana, preso en tu casa. ¿Cómo afecta de repente, tienes que estar preso en tu casa, no puedes salir por la noche? Ujú. En la mente del ser humano, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Cuál es el comportamiento de ese sujeto? En primer lugar, hay que aclarar a la gente que el COVID-19 es el nombre que se le dio a la gama de sintomatologías que presenta el sujeto infectado. Es decir, sería, para decirlo en palabras más concretas, la enfermedad. Pero el agente patógeno que genera la enfermedad es un SARS. Es una gama de múltiples virus Ok. diferentes. Por ejemplo, el H1N1 era un SARS también. Eh, ¿Cuál es la diferencia de este SARS? La diferencia de este virus es que tiene una mayor tasa de contagio. Es más fácil contagiarse que con cualquier otro tipo de coronavirus. Este es un coronavirus de la línea de los SARS, pero se le llamó a la enfermedad COVID-19, que es Coronavirus Disease Ok. 19, coronavirus enfermedad o enfermedad del coronavirus Ajá. del 2019, el 19 Ok. del año. Entonces la gente confunde, dice el COVID. Bueno, el COVID no es el virus, el COVID-19 es la enfermedad. Coronavirus Disease 19. Ok. Y el SARS, ¿qué pasa? Que hay un problema, y es que también otra cosa es que aquí en Dominicana, con el problema de la aplicación de la prueba, se dice, bueno, la persona tiene los síntomas, tiene dolor de cabeza, fiebre, etcétera, tiene el virus, tiene coronavirus. Sí, tiene el coronavirus, pero ¿cuál coronavirus? Ok. Porque hay una gama de coronavirus. Por ¿Cuál eso, fue el que te tocó? exacto, ¿cuál es el nivel de gravedad? Eso ¿Cuál lo, es el eso, nivel de contagio? ¿Eso lo determina la composición del cuerpo humano o lo determina La prueba, a la tiene que prueba? hacerse la prueba para determinar. Ok. Entonces, cuando lo primero que ocurre es un nivel de paranoia, donde las personas piensan que todo el entorno está contagiado, el piso, las paredes, el manubrio, la casa, etcétera, lo cual ya es un estado, eh, para llamarlo de alguna manera, premórbido, es decir, una precondición de hacer una patología psicológica. Lo segundo es el estrés postraumático, es decir, el dejarme trancado en mi casa me genera un trauma y ese trauma a su vez me va a generar un estado de tensión, me voy a soñar enfermo una y otra vez, voy a tener problemas para dormir, voy a levantarme ansioso, etc. Voy a tener problemas en el ritmo del sueño, así que voy a tener sueño a las 12 del día y voy a tener insomnio a la 1 de la madrugada. Es decir, toda una gama de desarticulación de la cotidianidad, Desorden alimentario. desorden alimentario, problemas en la respuesta sexual,
Problema en la respuesta de vida controlada, sustancia controlada, alcohol, Sí, pero consumo de sustancia controlada. una vez el individuo se adapta un poco, entonces en Ajá. el plano sexual ocurre que va a tener una práctica sexual más recurrente porque, Ok. porque va a ser la única persona cercana que tiene su Y pareja. confiable, obviamente. Exactamente, entonces la única persona cercana y el único elemento distractor, el único elemento distensor del nivel de tensión cotidiana va a ser tener un coito. Por tanto, yo le decía a una persona que me entrevistaba que va a haber muchos cobitos y zarcitas después que termine las restricciones que ha impuesto la pandemia. Pero bueno, de todas maneras, todo eso desencadena problemas en quienes ya tienen la condición de premorbidez. Es decir, personas que ya estaban en el umbral de hacer una patología, Ajá. esto se lo va a desencadenar. Esto va a ser lo que se conoce como agente precipitador. Okay. La soledad, el insomnio, la angustia, la tensión postraumática, el miedo, la paranoia, etcétera, van a generar en sujetos que estaban a punto de hacer un cuadro depresivo, van a precipitar su cuadro depresivo. En sujetos que tenían ya personalidad paranoide, van a desarrollar el trastorno paranoide, lo van a precipitar. ¿Qué pasa? Que salud pública, y esto no tiene nada que ver con partidos, ni con proyectos políticos, ni con elecciones, cualquiera que fuera el presidente, porque eso ya tiene más de, que yo sepa, por ejemplo, yo que tengo ya 27 años enseñando psicología, en ese periodo no ha habido una política clara de salud pública con respecto al problema de la salud mental. Okay. Y al no haber una política de salud mental, no hay tampoco estadística de sujetos que padezcan trastornos, no hay asistencia social a los sujetos que padecen un trastorno, no hay mecanismo de prevención a los trastornos psicológicos y por consiguiente cualquier agente precipitador desencadena otra pandemia u otra epidemia que no hemos discutido, que es la epidemia de los trastornos psiquiátricos. Amén de que tampoco hay hospital psiquiátrico ya en República Dominicana, sino que toda asistencia tendría que ser ambulatoria, abro comillas. Y abro comillas porque tampoco hay un plan ambulatorio. No hay especialistas en psicología hospitalaria, por ejemplo. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad que se pueda considerar catastrófica, problemas del corazón, problemas del hígado, problemas de diabetes, problemas de contagio, por ejemplo, de algún tipo de virus que no haya todavía cura, problemas de las enfermedades de transmisión sexual. Cuando un individuo es diagnosticado, evidentemente eso va a tener un impacto, no solamente orgánico, sino también psicológico. ¿Dónde están los psicólogos hospitalarios que le van a dar asistencia a ese individuo? Que le van a dar seguimiento. No es darle una receta médica. ¿Dónde están los psicólogos que van a entrenar a los médicos para que entiendan que el protocolo de asistencia no es el mismo ante un sujeto que simplemente presenta un cuadro orgánico a un sujeto que tiene un cuadro psicopatológico? Entonces, todo esto nos pone, digamos, en pañales ante el problema. En Estados Unidos, por ejemplo, hay asistencia del triple diagnóstico, como yo le llamo. Okay. Está el trabajador social, está el psicólogo y está el psiquiatra. Okay. Entonces, el individuo es visto por tres profesionales. Es un equipo de trabajo que tiene que ver con la conducta humana. Exactamente. Y están preparados para sugerir cualquiera de los tres traslado. Por ejemplo, si el individuo está siendo tratado por el psicólogo, el asistente social observa que el individuo en la casa tiene una serie de problemas, entonces eso tiene que ir, digamos, a otra instancia. Él escribe a los profesionales involucrados y dice, mira, yo voy a remitir a este muchacho a tal sitio. O al revés, el psicólogo observa que el individuo que tiene un problema orgánico, dice, yo sugiero remitirlo a un neurólogo. Okay. Y los tres se ponen de acuerdo para darle una asistencia integral. Aquí en este país, lamentablemente hay algunos compañeros, algunos colegas, que me perdonen los colegas que trabajan en los hospitales, que son psicólogos a secas, no tienen experiencia en psicología hospitalaria y son irrespetados por los médicos, y debo decirlo aquí y donde quiera, en todos los escenarios. Hay un caso específico de una compañera que estaba viendo a un paciente y el médico le tocó la puerta en mitad de la sesión. Así Y le dijo, yo necesito este cubículo. Porque los médicos en Dominicana se creen erróneamente que son profesionales un peldaño por encima
del psicólogo Yo y pienso, del profesional de la salud mental. doctor, Y están totalmente equivocados. doctor, yo creo que hay un problema de origen. No lo vamos a discutir ahora, solamente lo voy a dejar planteado porque el tema que viene es un tema, para mí, es un tema complicado, más complicado que esto que hemos visto. Yo creo que el problema de origen, el problema es que llaman per se a los médicos le llaman doctores Ujú. y a los psicólogos le llaman licenciados, cuando los médicos deberían ser licenciados también. Son licenciados salubristas. Salubristas, Si licenciados no en han hecho medicina. posgrado, Ajá. no tienen ni maestría. Efectivamente, son licenciados en medicina, licenciados en Mira, psicología, en 30 licenciados en segundos, contabilidad. en 30 Ajá. segundos, Sí, la Universidad Autónoma puso en evidencia eso. sí, claro. Cuando se le exigió, cuando el MESIT exigió a la universidad que para impartir docencia tú debías tener maestría o doctorado, hubo que hacer un programa de maestría para los médicos de la UAS. Dejémoslo ahí porque ese es otro tema. Señores, conexión con Darío Cuba. Aquí, fin de semana, conversando con el doctor César Zapata. Vamos a una pausa, continuamos con otro tema. Adelante, señorita. César, el problema de la titulación, ese trujillismo ancestral, Sí, nos dejó marcado, sí. porque Trujillo le dio su deseo, dicho en ese rejón, le dio la gana Sí. de él ser doctor, porque él entendía que poniéndose doctor ya estaba por encima de todo el mundo. Fíjate que, Primero generalísimo. correcto, Generalísimo doctor. ajá, pero de eso padre de la patria nueva, o sea, es la primera revolución de República Dominicana. Ujú. Hombre, para ponerlo bonito, ahorita me agarran y me pican. Entonces, ¿qué resulta? Mi primera carrera fue licenciatura en contabilidad, Sí. pero resulta que para yo firmar estado financiero en República Dominicana, debo ser CPA, contador público autorizado. Después que yo termino mi carrera, que la universidad me titula, entonces yo tengo que ir, señor gobierno, hágame el favor, deme un decreto para yo tener una cosa que en latín le llaman exequatur, Ujú, viejísima, que no sirve para nada, ujú. para entonces yo poder firmar el estado financiero, después ya yo concluí mi carga académica, concluí satisfactoriamente, así dice, Ujú. pero casi me quemo porque saqué 92 en tesis de grado. Entonces, ¿qué resulta? Entonces, ay, señor gobierno, pero ¿qué resulta? Ya el gobierno emitió un primer decreto autorizando que la universidad donde yo estudié ya podía pedir títulos de grado y posteriormente entonces pedir títulos también de periodista, porque ese es otro disparate de comunicador social. Entonces, pero bueno, todo eso es un problema de origen. Sí. En la UAS yo eché un pleito largo y llevé y demostré que había que separar la carrera, que la carrera de periodismo, la carrera de relacionista son dos carreras paralelas que se complementan en su ejercicio, pero que en términos de carga académica son totalmente diferentes. Ujú. Y decía yo y planteaba yo que un comunicador social es una persona que debe tener la capacidad de explicar el movimiento de los grupos sociales porque tiene que dominar antropología, sociología de la comunicación social, psicología de la comunicación social, historia, arte y cultura. Vale decir entonces que si usted es periodista, usted tiene que hacer un posgrado o una maestría con esas materias para usted poder decir, yo soy un comunicador social. Porque de lo contrario, usted es un comunicólogo y ya un amigo me dijo que está el intrusismo en las distintas carreras. Pero bueno, eso es un asunto de origen. ¿Qué hacer con ese asunto de origen cuando ya todo está mezclado? Lo primero es que Disculpe la perorata. bueno, en la época de Trujillo podía considerarse, digamos, eh, eh, hasta cierto punto tolerable que se inventaran dos doctorados, el de medicina y el de derecho, sin que fuesen posgrado. Es decir, una tontería porque implicaría que tú tendrías un doctorado de grado y eso es imposible.
como diría un amigo mío que le gusta mucho los latinismos, un contradictio in abjecto. Es decir, ¿cómo puede ser estudiante de grado y adquirir un posgrado? Imposible. Eso es imposible. Entonces, en ese momento, digamos, tolerable, porque estábamos en una época que acabamos de salir del conchoprimismo. Sí. Entonces, bien, pero ahora, en el 2020, insistir en eso es absurdo. Hubo un señor, que no voy a citar porque no es citable, no voy a mencionar su nombre, que dijo en un programa que los médicos y los psicólogos, a los dos se refería, Ajá. que no habían hecho clínica fuera del país, no eran clínicos, no tenían formación clínica. Eso le generó bastante problemas, sobre todo con un expresidente de la llamada Asociación Dominicana de Psiquiatras, pero en verdad él tiene algo de razón. ¿Por qué? Porque tú haces aquí un internado y ya terminas con un título de doctor, sin haber hecho un posgrado, Doctor, pero sin haber hecho educación de cuarto nivel y hasta quinto nivel, que existe el postdoctorado. Entonces, ante esa realidad, pero también eso genera una ignorancia grande. La gente tiende a creer aquí que los doctores son los médicos y los abogados. efectivamente. Entonces, si usted dice que usted es médico en arquitectura, como el caso de Doy Gautier, Ajá. que es médico, que es doctor en arquitectura. Ajá. Si usted dice, yo soy doctor en arquitectura, la gente como Macorís. la gente dice, pero ¿y cómo es posible Pero eso? Macorís. Sí. El doctor Ramón Alburquerque, doctor. El tristemente célebre, Eh. Macorís. Entonces, o doctor en antropología, o doctor en lingüística. La gente no sabe que eso existe, porque la gente piensa que el doctor es el que cura o el que hace litigios. Yo le decía a mis amigos, otro círculo, amigos de mis hijos más bien, hay un joven dentro de ellos que a los 25 años era doctor en medicina. Se fue a Brasil, estudió otorrinolaringología y duró 6 años, Exacto. 2 doctorados. Tiene 33 años. Yo le decía, ese joven que ustedes bromean mucho con él, es el de mayor grado, si se tratara de colocarlo a ese nivel. 2 doctorados con 34 años. O sea, eso, si no es un récord, es un muy buen averaje. Además, con unas calificaciones por encima de la media. Entonces, bueno, pero eso no es lo normal. Eso es anormal. Entonces dice, pero fulano, tal cosa, tal cosa. Entonces visualizan lo que menos importancia tiene. Una persona con 30 años de un doctorado es normal en cualquier país, menos aquí, porque aquí estamos apenas comenzando con los programas doctorales. A menos que no haya tenido tú, digamos, alguien que te dé una beca o que te financiara salir fuera del país, 10 años atrás tú no podías pensar en un doctorado local. Ajá. Ahora sí, ahora hay doctorados locales. La Pucamaima tiene un doctorado, la universidad tiene varios programas con varias universidades españolas y ahora un programa propio. Y creo que hasta UNIBE e INTEC tienen programas doctorales. Mire, tenemos que ir al tema, finalmente para cerrar esto. Pero para cerrar yo, Sí, Trujillo podía hacer eso, Ajá. pero ahora no se puede seguir con eso, ahora hay que poner los puntos sobre las IES. Usted es licenciado en salubrismo, Ajá. pero usted no es doctor si no ha hecho educación doctoral, un posgrado. Si usted no tiene, entonces vamos a ponerlo claro, licenciado, magíster, doctor. Ok, Si usted hizo una licenciatura, no importa que fuera en medicina o en lo que fuera, usted es licenciado. claro. Entonces, si usted hace un posgrado, usted es magíster, y si usted hace entonces el posgrado doctoral, entonces usted tiene un doctorado. Pero finalmente, entonces, usted es un planificador académico y no tiene que contarme ni explicarme, porque yo sé que es así. La carga académica que se diseñan para los países como los nuestros, ameritan entonces otros estudios para poder ejercer, cortico. Para poder ejercer. Bueno, en el ámbito de la psicología se estableció como ley cuando se creó la colegiatura que el individuo tiene que tener una maestría mínimo para poder ejercer. Ahora lo que hace falta es que se aplique la ley, porque cualquiera abre un consultorio y no hay, el colegio no tiene los aparatos y los mecanismos para poder ir a aplicar la ley y decir, mire, usted no puede ejercer porque usted no tiene Pero no es suficiente con la carga académica que se agota requerido en la carrera. de grado. Ajá. En clínica tiene que tener posgrado.
para poder ejercer en psicología clínica. Pero en cualquiera otra sí, en clínica solamente. En medicina también se requiere esa parte que tiene que ver con el internado, La pasantía. con la pasantía, Ok. porque es que ahí es donde verdaderamente hay clínica. La clínica no es teoría. La clínica Es la práctica, la clínica es la es praxis. cuando el muchacho coge la llave Tilson y la llave no sé cuál, Sí, sí, y sí. puede sacar unas tuercas y puede desarticular un motor y saber dónde está la biela, etcétera. Ah, sí está mejor. Eso es así. Bien, mira, vamos al tema, porque la verdad que usted me llevó por otro lado, pero el tema en conexión actual, vamos al tema, Adeline. El tema es el siguiente, que es el tercer tema. Ajá. Tiene que estar trancado en su casa, con todo lo que vimos que pasa. Pero resulta que quitamos el de no salir por la noche, ¿cómo se llama? El confinamiento. No, el de no salir por la El noche. toque de queda. El toque de queda. Pero queda cuarentena. Pero quitamos también cuarentena. Entonces vimos una manifestación de alegría y de celebración de las personas, compraron ropa nueva y se armó todo aquello, ¿no? Todo aquello que si fuera en el barrio yo dijera la palabra que es, o si fuera en Cerrejón, pero no estamos ni en el barrio de Cerrejón. Todo aquello, ¿no? La beventina, las motocicletas, las muchachas bailando prácticamente desnudas, mucha bebida alcohólica. Sí, y mucho contagio. Y bueno, ahí es que voy. ¿Por qué el ser humano, en lugar de decir, cuidado, porque ya quitaron el toque de queda era para protegernos a nosotros de ese acercamiento, porque los que son asintomáticos nos van a contagiar? Ahora vamos a permanecer tranquilos hasta ver cómo nos vamos a desenvolver y entonces pensar lo que puede ocurrir. No, es para la calle que vamos. Sí. ¿Qué genera que la gente coja es para la calle que vamos a beber, a bailar, ropa nueva, motocicleta, humo, juca, cigarrillos, marihuana, cocaína? Vamos, hágame el favor. Mira, eso es una respuesta primaria. Tiene que Ok. ver incluso con la capacidad adaptativa del ser humano. Es decir, si tú a un animal lo sacas de su entorno habitual, definitivamente, como dijimos al principio, va a generar cambios no solamente en el ánimo, sino hasta en la salud. Ahora, cuando tú le permites otra vez a ese animal salir, evidentemente la respuesta va a ser automática. Va a volver a ese ambiente al que estuvo constreñido. Entonces, eso es una respuesta primaria que implica, desafortunadamente, que una alta franja de la población no tiene los niveles de conciencia adecuados para comprender lo que implica una cuarentena, un confinamiento y un riesgo de contagio. Las personas no comprenden eso. De hecho, el mecanismo de defensa en esos estados primarios de pensamiento es la negación. La fase de negación aparece en muchos estados. Aparece, por ejemplo, en los estados donde yo le doy un diagnóstico grave a una persona, lo primero que dice es que no, que él no tiene eso. La negación. Necesita una segunda opinión, una tercera opinión, etc. Ajá. Pero también aparece en la pérdida, cuando yo pierdo un ser querido, él no se ha muerto. Yo me niego a aceptar que está muerto aunque lo vea sepultado. Entonces, en estos estados también, donde se pone en peligro esa posibilidad, repito, de la respuesta primaria, de entrar en el ambiente al que estás habituado, en el hábitat que tú mismo te has creado y que ahora estás constreñido a hacerlo, tú recurres otra vez al mecanismo de la negación. Y lo he dicho sin pensar en algo que circuló en las redes, que fue una fiesta de palo donde el eslogan que coreaban todas las personas sin protección y sin mascarilla y sin distanciamiento físico era: aquí no hay coronavirus. Y repetían: y aquí no hay coronavirus. Es decir, ¿a quién quieren convencer ellos cuando están diciendo eso? A ellos mismos. A ellos mismos quieren convencer. Es decir, no están diciendo eso porque suena bonito, porque es un coro que se oye bien, o porque se lo están diciendo a alguien. No, ellos se lo están diciendo a sí mismos como un mecanismo de negarse al riesgo que están corriendo, porque en definitiva prefiero, y eso lo explica bien el psicoanálisis, prefiero correr el riesgo, esa pulsión de muerte, ese acercarme al riesgo, prefiero correr el riesgo que renunciar al goce. Pero que hay dos aspectos, doctor. Me dijeron
que cuando usted declara, yo declaro que no va a pasar nada, que a ti no te va a pasar nada, te declaro libre de enfermedad, Sí, porque me dijeron que las enfermedades todas, pero un alto porcentaje son psicosomáticos. son psicosomáticas. Sí. Entonces, bueno, si ya yo declaré que a mí no me va a dar nada, pues Sí. sencillamente a mí el corona no me va a dar, no importa que alguien se acerque a mí. Ese es un aspecto. Ajá. El segundo aspecto entonces es, también me dijeron que cuando tú planificas, por ejemplo, un modo de alimentarte porque tú quieres alcanzar una meta de rebajar 20 libras o 30 libras, entonces el cuerpo y la mente humana se adaptan a partir de los 21 días. Sin embargo, no pasó así. Mira, hay toda una serie de teorías, pero que no corresponden al ámbito de la ciencia, que corresponden a la metafísica, a la mística, a los sistemas de creencias, Okay. que plantean, ¿verdad?, una relación, incluso energética, entre pensamiento, lenguaje y concreción de la realidad. Okay. Es decir, no están disociados esos tres elementos según esa visión mística. Sin embargo, yo como profesional de la psicología no le podría recomendar a la gente que por el simple hecho de afirmar que no se va a contagiar el coronavirus, deje de protegerse. Yo pienso que es bueno que hagan la afirmación y que se protejan al mismo tiempo, porque habría que decir, como decía una salsa de Perico y su combo, y si no reencarno nada. Yo recuerdo eso, sí. Y si no reencarno nada. Sí. Entonces, está bien que tengamos un pensamiento positivo, de hecho existe toda la psicología de la resiliencia, la psicología positiva, la psicología cognitiva, que incluso plantea que los patrones de pensamiento son los que tienen un impacto negativo en los estados psicopatológicos. Está bien todo eso, perfecto, yo lo admito, pero al mismo tiempo protéjase. Es decir, cumple con las medidas sanitarias. Declara que estoy sano, pero cuídate. Exacto. Pero además, tú podrías lograr, a través de ese mecanismo metafísico, místico, de meditar profundamente, restaurar tu sistema inmunológico y convertir con tus pensamientos y tu palabra una barrera al coronavirus. Podría ser que tu visión religiosa también te proteja. Pero también tú debes pensar en el otro. Es decir, vivimos en comunidad, vivimos en grupo y hay un principio fundamental para poder convivir, que es la solidaridad. Okay. Por consiguiente, por respeto y solidaridad al otro, yo debo guardar la distancia física y debo utilizar las protecciones que sugiere el protocolo sanitario en caso de pandemia. Entonces, eso es así. La resiliencia, ¿cómo lograrla en esta situación? Porque Sí. la verdad que el que se le murió o se le infectó un familiar, su hijo, su madre, su padre, su hermano, independientemente de, por más que le digan a uno confórmate que eso pasa, hay un aspecto que dice, mira, eso es verdad. Porque, esto es para cerrar este tema, porque viene entonces el otro tema que tiene que ver esa mezcla que se hizo. Entonces, la resiliencia, ¿cómo lograrla? ¿Qué hay que hacer? Mira, lo primero que los que creen en esa teoría de la psicología de la resiliencia plantean es la necesidad de la conciencia del dolor. La conciencia La del dolor. conciencia del dolor. ¿Qué es eso? Eso es que negar que realmente estamos sufriendo no es lo que la resiliencia propone, sino por el contrario, observar que el sufrimiento, entender el sufrimiento, comprender el sufrimiento, manejar el sufrimiento. Observarlo, Comprender el entenderlo, sufrimiento. comprenderlo y manejarlo. ¿Y cómo sabe la gente cuando está sufriendo? Bueno, hay una serie de cambios que te van a indicar en el estado emocional. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Que hacemos, la anti-resiliencia. Lo que realmente hacemos es negar, ocultar, no manejar adecuadamente, repetir el círculo del dolor y por consiguiente, pues, el sufrimiento se prolonga más de la cuenta.
En el caso de la resiliencia, con esos 4 factores que implican comprender, manejar, entender el dolor, pues, y el sufrimiento, ¿eh? Comprenderlo implica analizar la fuente, saber que la persona... Luego viene la fase de aceptación, ¿verdad? Que al comprender el sufrimiento, identificar la fuente, saber de dónde proviene, por ejemplo, de la pérdida, acepto esto. Y luego viene la tercera fase que implica organizarme para vivir con esa pérdida. Ok. Una vez que lo he comprendido y aceptado. Muy bien. Vivir con esa pérdida, manejarme adecuadamente con esa pérdida, crear, incluso yo puedo hasta, si se quiere, identificar en mi entorno elementos afectivos sustitutos. Por ejemplo, yo puedo recurrir a mi familia, puedo recurrir a fuentes de apoyo de amigos, puedo recurrir a mi propia capacidad resiliente, es decir, mi propia capacidad de manejo del dolor, de comprensión del dolor, mi propia capacidad de manejar mis cambios emocionales y mentales. Yo puedo decidir mañana, ya yo no voy a fumar más, ya yo no voy a beber más romo, ya yo no voy a salir más por la noche y yo no tengo que ir para ningún psicólogo. Ya decidí eso y ya no fumo más y no bebo más. Ya No, yo no uso más cocaína. no, en ese caso no es tan fácil, No es tan porque fácil. no es tan fácil porque las adicciones psicológicas y orgánicas o psicológicas orgánicas, que puede ser o psicológica u orgánica o al mismo tiempo ser las dos cosas. El caso, por ejemplo, de la heroína, cocaína, etcétera, que genera adicción orgánica y psicológica. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso psicológico ya se sabe que hay una red neural, es decir, una cadena de neuronas que se habitúa a determinadas prácticas que aunque no te afecte de manera orgánica, digamos que haya una sustancia, como en el caso de la cafeína o de cualquier otra sustancia activa de alguna droga, aunque no te afecte orgánicamente, te está afectando orgánicamente a nivel neurológico, porque ya esas neuronas se acostumbraron. Me duele la cabeza que no tomé café hoy. Tú puedes incluso ser adicto a masturbarte, ¿O sí? tú puedes ser adicto a la internet, al celular, Ok. porque crea una red neural que ya se habituó, ya está activada, y cuando no hace eso, siento que me falta algo, estoy ansioso, no sé, porque es que se me quedó el teléfono, es como si anduviera desnudo en la calle. Entonces no es tan fácil en el caso de las adicciones, simplemente decretar, la voy a dejar y ya la dejé. Yo pienso que hace falta un proceso, porque va a pasar como pasaba con el cantante Monroe, Ajá. que ahora no recuerdo su nombre, un cantante clásico de la época de oro del bolero. Ajá. A usted bolerista, a usted le Sí, gusta sí, sí, eso. claro. Monroe fumaba mientras cantaba. Esos Sí, escenarios, ese puertorriqueño. sí, esos escenarios de la época, Sí, ¿verdad? sí, Que él ponían una fumaba, mesa sí, y él ponía una butaquita sí, con el trago y y fumaba. fumaba. Sí. Y la voz la eh, tenía completamente distorsionada. sí, Y una vez le preguntó a alguien, en uno de sus viajes sí. internacionales, si no había intentado abandonar el hábito. Él dijo, no, pero el cigarrillo es lo más fácil, es el vicio más fácil de dejar. ¿Cómo? Dice, sí, yo lo he dejado 25 veces. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el chiste de eso? El chiste está en que él está diciendo que en realidad no lo puede dejar. Es decir, lo ha intentado 25 veces, pero 25 veces ha vuelto al uso del producto. Gracias, doctor. Bien, vamos a un corte. Continuamos.